Hola, vamos a terminar los temas con este vídeo que voy a dedicar a la transición democrática y la consolidación de la democracia en España. Bueno, en este vídeo os voy a explicar a grandes rasgos lo que correspondería a nuestro tema 10 del temario oficial para las pruebas de BAU. Es un tema que, como sabéis, ya lo tenéis redactado. Pero bueno, con lo que yo os voy a contar ahora y sobre todo con lo que dice en el tema 17 del libro de texto, que es el que voy a seguir en la explicación, pues lo podréis completar. Es un tema que no vamos a analizar fuentes históricas, como os decía, y me voy a centrar solamente en lo que sería la explicación del tema. Bueno, está dividido en dos partes. Primero lo que sería la transición democrática, que va desde la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, hasta el año 1982. El año 1982 es importante porque es la primera vez que el Partido Socialista Obrero Español, que estaba dirigido por Felipe González, gana las elecciones en España. Y luego una segunda parte, lo que se llama la consolidación de la democracia, que en nuestro temario abarcaría desde 1982 hasta 1996, pero bueno, también os voy a hablar un poco hasta más o menos finales del siglo XX, concretamente hasta el año 2004-2008. Bueno, empezamos por lo tanto con la transición democrática. La transición democrática empieza con la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. En aquella época era presidente del gobierno Carlos Arias Navarro. Recordad que Franco había ya nombrado sustituto a su muerte a Juan Carlos de Borbón, porque España se había constituido en reino, y entonces el jefe del Estado, a la muerte de Franco, pues es el rey Juan Carlos I. España pasa, por lo tanto, de ser una dictadura franquista a lo que llamamos una monarquía que con el paso del tiempo será una monarquía constitucional o parlamentaria. Bueno, Carlos Arias Navarro va a estar muy poco tiempo al frente de la jefatura de gobierno porque Juan Carlos I, el rey, se da cuenta que España necesita un cambio político, una reforma política. Él va a ser el gran protagonista de la transición hacia la democracia en España. Y entonces va a nombrar a un político muy importante que se llamó Adolfo Suárez. Adolfo Suárez podemos decir que es el gran protagonista de la transición democrática en España. Probablemente ha sido el político más importante que ha tenido España a lo largo de los últimos, desde luego, 50 años de su historia. Bueno, este Adolfo Suárez era el líder de un partido político que se crea en aquella época, que es UCD, que quería decir Unión de Centro Democrático, y que emprende una reforma política en el año 1976. Una ley de reforma política que, en primer lugar, pues va a legalizar los partidos políticos. Recordad que en la época de la dictadura estaban prohibidos. Y sobre todo esos partidos políticos pues van a ser el Partido Comunista de España, que estaba presidido por Santiago Carrillo, el Partido Socialista Obrero Español, que dirigía Felipe González, un partido que se llamaba Alianza Popular, que dirigía Manuel Fraga. Esta Alianza Popular luego pasó a llamarse Partido Popular y es el actual Partido Popular de España. Y luego, como os decía antes, el partido protagonista de la transición, que fue Unión de Centro Democrático, cuyo líder era Adolfo Suárez. Bueno, con esta ley de reforma política, España da pasos hacia convertirse en una democracia parlamentaria. Se convocan elecciones por primera vez. Hay elecciones, recordad, en España desde la época de la Segunda República. Son unas elecciones democráticas con sufragio universal en el año 1977. En estas elecciones democráticas, pues el pueblo español, aparte de un referéndum donde reafirma que Juan Carlos I va a ser el jefe del Estado y España se va a configurar en una monarquía, en estas elecciones eligen como presidente del gobierno, por ser el partido más votado,
Unión de Centro Democrático. Una vez que Adolfo Suárez es presidente del gobierno, emprende una serie de reformas fundamentales para la política española que os voy un poquito a resumir. Desde luego, la más importante es comenzar a que España tenga una nueva constitución. Recordad que en la época de la dictadura de Franco, España no tiene constitución. La última constitución que había tenido España es la Constitución de 1931, de la Segunda República. Y entonces, en estos años, se va a emprender la redacción de la llamada Constitución de 1978, que es la Constitución que sigue en la actualidad vigente en España. Es una Constitución muy importante, que tenéis un poco que resumir las características más importantes. Como digo, España es una monarquía constitucional, por supuesto es un Estado con soberanía nacional, hay división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, hay sufragio universal para todos los mayores de 18 años, España se constituye en un Estado autonómico, se crean las comunidades autónomas, por supuesto los españoles tienen derechos y libertades tanto políticos, sociales, individuales y colectivos, y hay libertad religiosa, o sea, España es un Estado en ese sentido aconfesional, aunque se reconoce la importancia de la Iglesia Católica en el Estado español. Como digo, el jefe del Estado pues es el rey, Juan Carlos I, hay un presidente del gobierno, hay unas Cortes, un Parlamento, formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado, que son los que tienen el poder legislativo. El poder legislativo pues es de los jueces y de los tribunales, y el poder ejecutivo no es del rey, sino que es del presidente del gobierno y del Consejo de Ministros. Diríamos que el rey en esta Constitución del 78 tiene un poder representativo. Se dice que el rey reina, pero no gobierna. Quien realmente gobierna es el presidente de gobierno, que es el líder del partido más votado en las elecciones. Entonces, es muy importante que expliquéis la Constitución de 1978. Otra cosa importante es que, hablando un poquito de economía y sociedad, es que España va a tener una crisis económica muy importante en 1973, de la que ya os hablé en los últimos años de la dictadura de Franco. Si os acordáis, es una crisis económica motivada por una guerra que hubo entre árabes e israelíes, la llamada guerra del Yom Kippur, que eso hizo que subiera mucho el precio del petróleo. Es una crisis económica a nivel mundial que afectó muchísimo a España, sobre todo en la industria, en las empresas, en las fábricas, por la gran subida del precio del petróleo. Esto provocó una bajada terrible del PIB per cápita español, hizo que también aumentara mucho el paro, que hubiera inflación, es decir, que hubiera subida de precios, y por eso Adolfo Suárez planteó que todos los partidos políticos tenían que firmar los llamados pactos de la Moncloa. Estos pactos de la Moncloa se firmaron en 1977, los firmaron todos los partidos políticos y tenía como finalidad recuperar la economía española después de esta crisis económica tan importante. En este sentido fue muy importante, por ejemplo, la reforma tributaria, los impuestos. Es la época en la que en España aparecen los impuestos más importantes que seguimos pagando en la actualidad, como la declaración de la renta o como por ejemplo el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sociedades, etc. España necesitaba recaudar dinero para que, que pudiera haber gasto público y el Estado pudiera dar trabajo a todos aquellos que se habían quedado en el paro y sobre todo ayudar a las empresas, a las fábricas después de esta crisis económica. Una palabra clave es la palabra consenso. Todos los partidos políticos firman los pactos de la Moncloa con el objetivo de recuperar la economía española, como digo, en 1977. Otro acontecimiento también muy importante de esta transición a la democracia es un golpe de Estado que intentó dar el 23 de febrero de 1981 un teniente coronel de la Guardia Civil que se llamaba Antonio Tejero,
apoyado también por algunos altos mandos del ejército español, como el capitán general Milán del Bosch. Es un golpe de Estado en el cual entraron en el Congreso de los Diputados. Hubo unas horas de incertidumbre por saber si este golpe de Estado triunfaba o no, pero finalmente el rey, Juan Carlos I, salió en televisión y en la noche del 23 de febrero comunicó a todos los españoles que, por supuesto, el rey no apoyaba el golpe de Estado y, por lo tanto, es un golpe de Estado que fracasó. Pero, en cualquier caso, este golpe de Estado provocó una crisis muy importante del partido en el poder, que era la Unión de Centro Democrático. Ya, de hecho, Adolfo Suárez había dimitido, iban a elegir a Leopoldo Calvo Sotelo ese día como nuevo presidente del gobierno, y España, diríamos que en este año 1981, vio un peligro muy grave de que la democracia estuviera en peligro. Por un lado, pues el peligro del ejército, de que hubiera un golpe de Estado. Por otro lado, que este golpe de Estado a su vez pudiera provocar pues una involución política, es decir, que no se avanzara hacia las reformas democráticas que estaban en marcha. Y sobre todo son años en los que hay una fuerte campaña terrorista de los grupos que ya explicábamos al final del franquismo, pues sobre todo la ETA, el Grapo, el FRAP, sobre todo la organización terrorista ETA, que en estos años pues provocó la muerte de muchos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de políticos, de abogados, etc. Y este terrorismo extremista puso en peligro también en estos años la democracia. Bueno, esto sería lo más importante de la transición. Año clave, como os decía antes, es el año 1982. En ese año hay elecciones generales y por primera vez en España, desde la época de la Segunda República, pues hay un gobierno socialista. Gana las elecciones el Partido Socialista Obrero Español, que estaba dirigido por Felipe González, que era el líder del partido. Otro personaje también importante de este partido era Alfonso Guerra, que era un poco el número 2 del PSOE. Y bueno, con el triunfo del Partido Socialista, este partido emprende una serie de reformas modernizadoras y europeístas muy importantes. Una cosa muy importante que tenéis que citar es que en el año 1986, durante el gobierno de Felipe González, del PSOE, España se integra en la Comunidad Económica Europea, lo que actualmente llamamos la Unión Europea. También empieza una serie de reformas universitarias, una reforma de la educación, una reforma militar, una reforma autonómica, traspasando muchas competencias del Estado a las comunidades autónomas. Bueno, una serie de reformas que recuerdan en parte aquellas reformas de hazaña de las que hablábamos en la Segunda República. Bueno, el Partido Socialista Obrero Español pues va a estar en el poder desde el año 1982 hasta el año 1996. Este partido entra en crisis sobre todo por disensiones internas, que es algo muy característico en los partidos de la democracia, y luego también por otro tema también mal endémico que tiene la democracia española, que es la corrupción. Después de muchos años de gobierno socialista aparecieron casos de corrupción, sobre todo de financiación ilegal, con el caso Filesa, y también la creación del llamado terrorismo de Estado. Es decir, se demostró que el Estado presidido por el gobierno socialista había montado unos GAL, que eran unos grupos antiterroristas de liberación, que luchaban de forma clandestina e ilegal contra la banda terrorista ETA. Bueno, esto provocó que en las elecciones del año 1996, pues un partido que se llamaba ya Partido Popular, que habíamos hablado antes que había sido fundado por Manuel Fraga Iribarne, cuando se llamaba Alianza Popular, este partido en el año 1996, liderado por José María Aznar, gana las elecciones. Es un partido que va a estar en el poder 8 años, de 1996 a 2004. Al principio, los primeros 4 años, el gobierno de José María Aznar estuvo en minoría, es decir, tuvo que pactar sobre todo con partidos nacionalistas, pues sobre todo con el PNV en el País Vasco o con Convergencia y Unión en Cataluña. Y luego los otros 4 años, desde el año 2000 hasta el 2004, el gobierno de Aznar tuvo mayoría absoluta.
Bueno, fueron años de crecimiento económico, fueron años en que la economía española, pues aprovechándose también de la coyuntura internacional, coincide pues un poco con el comienzo del siglo XXI, pues tiene una época de gran fortalecimiento económico. La caída del gobierno del Partido Popular fue debida concretamente a un atentado que se produjo en la estación de Atocha y en otras estaciones de Madrid, porque un grupo terrorista islámico cometió un atentado en España. España se había incorporado a la guerra de Irak, había formado junto a Estados Unidos, liderado entonces por George Bush, y por Inglaterra, dirigida por Tony Blair, pues encabezaban la coalición internacional que intervino en la guerra de Irak, una guerra que luego se demostró que había sido ilegal. Irak estaba gobernada en aquella época, era una dictadura, por Saddam Hussein, pero a raíz de esta guerra de Irak pues intervinieron pues grupos integristas islámicos, el más importante es Al-Qaeda, y parece ser que estos grupos terroristas islámicos fueron los que provocaron el atentado de Atocha. Coincidió con los días en los que se iban a celebrar elecciones en 2004. Ya se iba a presentar en lugar de José María Aznar Mariano Rajoy como líder del Partido Popular, y a raíz de estos atentados de Atocha en el año 2004 pierde las elecciones el Partido Popular y las gana de nuevo el PSOE, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero. Esto ya es a partir del año 2004. El gobierno de Zapatero pues hace algunas leyes y reformas en el estilo de Felipe González, pero coincide con una crisis financiera y económica muy fuerte del año 2008, que el gobierno socialista en su momento no supo detectar, y eso es lo que luego también le costará las elecciones al Partido Socialista cuando Mariano Rajoy venza a Rodríguez Zapatero. Pero esto ya se queda fuera de nuestro contexto político, y con esto terminaríamos lo que llamamos la consolidación de la democracia. Os recomiendo que os leáis el tema 17, si tenéis alguna duda me la comentéis, y sobre todo el tema que tenemos ya redactado. Con esto terminaríamos los temas largos que entran para el examen de EBAU. Muchas gracias, y seguiremos la semana que viene hablando de los conceptos, las preguntas cortas. Gracias.